La noticia sorprendió. Hoy el gobierno decidió autorizar la construcción del puente sobre la laguna Garzón, un proyecto del que se habla desde hace años, desde hace muchos años, al que se opuso mucha gente durante mucho tiempo, y parecería que ahora en realidad son menos los que se están oponiendo a este puente. Una obra que además es controversial por lo que puede implicar desde el punto de vista del impacto ambiental. Para hablar de este aspecto estamos con Eduardo Gudinas, que es ambientalista y secretario ejecutivo del CLAES, el Centro Latinoamericano de Ecología Social. ¿Cómo le va, Gudinas? Buen día. Buenos días a ti y a los oyentes. Gudinas, ¿por qué oponerse a la construcción de un puente sobre la laguna Garzón? Bueno, realmente el puente es un desencadenante de problemas, porque dicho de esa manera suena que los ambientalistas se oponen a cualquier tipo de puente o a cualquier tipo de emprendimiento productivo. Entonces la oposición es que es un área de particular relevancia ambiental que debe ser protegida. El puente genera un desarrollo urbano que pone eso en riesgo. O sea, no es el impacto ambiental de la estructura física del puente en sí misma, sino que son las consecuencias asociadas al puente. ¿El puente en sí mismo tiene un impacto? Tiene un impacto, pero tiene un impacto no en comparación a las consecuencias que acarrea el liberar esa porción de la costa rodense al libre tránsito, ¿no? ¿Cuáles son esas consecuencias? ¿Qué puede pasar a partir de la construcción del puente, según la visión de ustedes? Lo que va a pasar es lo que sucedió en la costa de Maldonado. Se va a urbanizar completamente. Yo creo que ahí las evaluaciones han demostrado eso recientemente. Eso explica por qué incluso la Dinama, sus técnicos, se resistían a firmar la aprobación de ese proyecto. Explica además por qué hay una parte de la sociedad que está en contra de ese tipo de emprendimiento. Pero bueno, ha tenido lugar esto. Y yo creo que buena parte de las fundamentaciones para justificarlo en ese momento, y en particular la entrevista que ustedes le hicieron en la primera parte del programa a la ministra, adolece de varias simplificaciones. Me parece que hay información que es equivocada y si la podemos comentar. Por ejemplo, sí, ¿qué de lo que usted escuchó que dijo la ministra más temprano, qué es lo que le...? Bueno, de lo que dijo la ministra y de la conferencia de prensa de ayer, una de las cosas que más me impacta es la aseveración del secretario de la Presidencia de dos tipos de medidas de compensación por el impacto de eso. Dice, bueno, esto tiene un impacto, yo le doy a la sociedad dos compensaciones. La primera compensación es que van a entrar la laguna al sistema de áreas protegidas. Bueno, esto es un eufemismo, porque esta laguna es parte de un área protegida de uso múltiple desde la década del 60. O sea, la innovación que aquí se postula es una innovación meramente formal, administrativa, de un área que ya estaba protegida por un decreto de la década del 60, colocarla ahora dentro del sistema de áreas protegidas, pero ya era un área protegida. Claro, que sí, no cambiaría nada en su realidad. Puede cambiar si se potencia. El problema es que tanto la laguna Garzón, junto a la de José Ignacio y a la de Rocha, eran parte de un mismo paquete, pero las medidas concretas de protección eran muy débiles e ineficientes. Cambiaría si ahora se las potencia. Pero es como que tenemos un jerarca que le dice a la población, bueno, esto estaba protegido, ahora lo recontraprotejo. Claro. Pero la medida concreta de intervención va en sentido opuesto, que es hacer el puente. Y la otra que me impactó enormemente, toda esta discusión alrededor si el arquitecto Viñoly construye o no construye el puente, porque es como transmitirle también a la población que si yo tengo un puente estéticamente lindo, claro, van a desaparecer los impactos ambientales que ocasionará el puente. Entonces cuando yo escuchaba eso hoy en la mañana, pensaba en una metáfora para que la audiencia comprenda tal vez más simplificadamente el asunto, es cuántas personas de la audiencia estarían dispuestas a vivir debajo del puente del viaducto del Paso Molino si ese puente en el Paso Molino lo construye el arquitecto Viñoly y es estéticamente lindo. Claro.
Sí, en realidad el argumento para que sea Viñoly no tiene nada que ver con el impacto ambiental. Digamos, no es un experto en obras de bajo impacto ambiental o un arquitecto que haya dedicado su carrera a hacer obras, digamos, amables o amigables con el ambiente. Sí, nada, entonces realmente lo que ha sucedido desde el viernes, cuando se anunció que iban a sacar la Dinama, el Ministerio del Ambiente, hasta el día de hoy, que está sumado a esta discusión sobre el puente de la Laguna Garzón, las reacciones primarias que uno tiene son de estar totalmente desconcertado. Claro. De cuál es el rumbo del gobierno en materia ambiental. La ministra se refirió también a la importancia de utilizar un sistema de peine, sí, que se le llama a desarrollar una ruta alejada de la costa y caminos que unan la costa con esa ruta. Sí, es correcto eso. El sistema de peine es el que ya está instalado. Hacer el puente rompe el sistema de peines. Claro. ¿Usted estuvo en esa zona? ¿Conoce la zona? Conozco la zona y he estado durante años, y para hacer un poco de arqueología e historia con los oyentes, ustedes recordarán, hace una punta de años atrás, una de las primeras polémicas fue cuando, por ejemplo, Pancho de Dotto hizo un resort de verano con modelos del otro lado. Del otro lado. Sí. Entonces, bueno, ha habido sucesivas polémicas sobre eso. Porque otra cosa que dijo la ministra, que me interesa que usted que conoce la zona lo explique, es que del otro lado del puente se va a hacer un camino de balastro que tenga poco, digamos, un tránsito de baja velocidad y con una senda peatonal, senda para bicicletas, etcétera. En realidad del otro lado ya está trazada la ruta. Claro, por eso a mí me da la impresión de que la ministra tal vez no conozca la zona. Y la ruta está trazada es de asfalto. Exacto, pero además eso es insostenible porque, digamos, si se cumple la premisa del Poder Ejecutivo de que va a ser un camino de bajo tránsito, como camino vecinal municipal, eso refuerza el argumento de los vecinos de mantener el sistema de balsas. Claro. Si van a cruzar pocos vehículos, mantengamos las balsas. En cambio, hacer el puente lo que va a hacer es facilitar el tránsito, pero además la urbanización que se va a intentar hacer ahí, el acceso de los que allí vivan, además, eso va a aumentar el tránsito rápidamente. Y yo creo que hay otra parte que pasó un poco desapercibida en la entrevista de hoy, que también me impactó, es que si yo entendí bien, la ministra Muslera informó de que van a transferir a la Intendencia de Rocha la gestión de ese camino, en tanto es un camino departamental. Sí. Bueno, y ahí estamos fritos, porque la Intendencia de Rocha ha sido la principal promotora de esto, ¿no? Junto con el empresario argentino, ha agregado fuertemente por construir el puente y urbanizar toda esa zona para liberar el desarrollo turístico. Entonces es darle la concesión y administración de esa vía a uno de sus principales promotores. Otra cosa que explicó que dijo la ministra es que esto va a permitir unir La Paloma con Maldonado. Y tampoco es posible, porque ahí está la otra laguna y de nuevo esto refuerza los argumentos de preocupación, que son presiones nuevas y sostenidas que se generan sobre este sistema de lagunas costeras, y cada vez son más. A este ritmo, esa zona de la costa rochense se va a urbanizar, y todo indicaría de que dentro de 15, 20 años el paisaje va a ser parecido al de la costa de Maldonado. Posiblemente, yo me imagino en las primeras décadas algo similar a los bañeros que están un poco antes de Piriápolis, ¿no? Claro. Playa Verde, así, una urbanización más o menos baja. Bueno, va a haber urbanización, entonces después la gente va a entrar a protestar de que qué pasa con la basura, los residuos sólidos. La Intendencia del momento va a decir que no tenemos recursos para retirar esos residuos. Va a haber afectaciones sobre la playa, problemas en el manejo de arena de la playa, las playas se erosionan. Bueno, y así se comienza la degradación de la costa, que eso es precisamente una de las dificultades que advertía la Sociedad de Arquitectos del Uruguay, ¿no? Gudiñas, respecto a la intención de quitar a la Dinama de la órbita del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, ¿qué reflexión le merece? Bueno, con el diario del lunes está claro que eso es para liberar proyectos como este del puente.
En la cartera de proyectos complicados de alto riesgo ambiental teníamos este caso del puente, tenemos Aratirí, que incluye el área minera, incluye el mineraloducto y el puerto oceánico, perdón. Yo creo que hay otros dos proyectos que están en marcha que sería interesante poner en antecedentes a la audiencia porque son menos conocidos. Hay en proceso de evaluación una mega planta para cemento Portland en 33. Algunos de los oyentes más veteranos recordarán los problemas de contaminación, de polvo y demás con las plantas de cemento Portland que había acá en Montevideo, en Colón. Otros recordarán los problemas con la planta de cemento Portland en Minas. Entonces, bueno, ahí está en marcha esa evaluación. Y luego están las repetidas declaraciones presidenciales de introducir la tecnología de quema de basuras, de residuos sólidos municipales, que dependiendo de la tecnología que se utilice, es un emprendimiento de muy alto riesgo ambiental y por lo tanto las exigencias ambientales que pudiera introducir la Dinama son críticas en determinar la ecuación y viabilidad económica de esos futuros proyectos. Entonces yo creo que este tipo de emprendimientos tiene mucho que ver. Lo otro que me preocupa es que de todos los países que yo conozco en América Latina y lo que conozco a nivel mundial, y abro el paraguas porque capaz que alguien me dice, bueno, no, en Malasia sucedió algo similar, puede ser, bueno, pero hasta donde yo conozco, ningún país en las últimas décadas de un ministerio del ambiente ha ido para atrás a una agencia, por más que ahora se diga que quieren jerarquizar esa agencia. Eso no ha sucedido en ningún país, al contrario, la evolución de la institucionalidad es los países que no tenían ministerios ambientales los crean, los países que tenían ministerios ambientales mixtos con otras cosas como el nuestro, los transforman en ministerios ambientales plenos. Esa es la evolución natural. Institucionalmente. Sí, el único país... La tendencia es a darle más jerarquía a las agencias de ambiente. Claro. El único país que tiene algo parecido a lo que... Porque además... También hay que ser Sherlock Holmes para entender qué quiere hacer el Ejecutivo, porque las declaraciones de los jerarcas todas tienen diferencias, pero bueno, asumiendo como válida las aclaraciones de ayer de tarde del prosecretario Canepa, que es una agencia para darle más jerarquía, el único país que tiene algo parecido a eso fue una modificación que se hizo en Argentina bajo el gobierno de Néstor Kirchner, cuando se sacó la Secretaría del Ambiente que estaba en el Ministerio de Salud y se la pasó a la jefatura de gabinete. La jefatura de gabinete es algo parecido a la oficina de la presidencia más lo PP nuestra. Claro. Entonces es la única institucionalidad parecida que yo veo, y lo cual también me causa una cierta tristeza porque estos son proyectos de argentinos, copiamos la institucionalidad argentina, respondemos las demandas, entonces es un poco terrible. Udinas, usted que hace muchos años que está en este tema, ¿ha habido un cambio entre quienes defendían y quienes se oponían a un proyecto de estas características? Sí, yo creo que ha habido un cambio sustancial en buena parte del elenco partidario del Frente Amplio frente al tema ambiental. En el pasado, cuando se discutían emprendimientos como el puente de la Laguna Garzón o el manejo de la regulación hídrica en los bañados de Rocha, usualmente los legisladores de izquierda compartían esa demanda. Y de nuevo, a los más veteranos que escuchan el programa, también me resulta impactante que quien fue el principal promotor de la ley de evaluación de impacto ambiental fue un senador del Partido Comunista, Leopoldo Bruera. Eso fue un proyecto que en su momento elevó el Poder Ejecutivo, pero después el Poder Ejecutivo le retiró su apoyo y la tramitación en el Parlamento de esa ley básica para nuestra temática ambiental estuvo en manos de legisladores del Frente Amplio y el principal promotor era Leopoldo Bruera, un senador del Partido Comunista. Eso se ha perdido, es así. Bien, Udinas, le agradecemos mucho estos minutos, Bueno, gracias a ustedes. Muy amable. Eduardo Udinas es secretario ejecutivo del Centro Latinoamericano de Ecología Social, CLAES.